Vamos con todo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Quinto Cuarto, el programa donde repasamos semanalmente toda la actualidad del Cáceres Patrimonio de la Humanidad y esta temporada regular que ya ha llegado a su fin. El otro día el Cáceres cerró ya la temporada regular con ese partido que disputó ante el OV Huesca La Magia, un partido bueno, pues que no fue como esperábamos, otra derrota del Cáceres, la 10ª del curso, con la que va a acabar ya la temporada. Un partido un tanto descafeinado, sobre todo por el conjunto de Adrián Alonso, que no estuvo a la altura. Una victoria importante para Huesca, que al final vamos a ver lo que ha supuesto para el conjunto oscense. Vamos a analizar todo. Aquí hemos visto un guerrero en la intro, o sea que ya sabemos lo que viene. Pero como siempre, primero presentar pues, a mi compañero Felipe. ¿Cómo estás? Muy buenas. Oye, ¿estás listo para la batalla? El cagómetro ya empieza a subir. Ya empieza a subir. Hoy es martes. Y como es costumbre en mi casa, cuando empieza la semana del playoff, mi camiseta de ascenso oficial del 92 preside mi salón, a pesar de que mi mujer me dice, quita eso de ahí, no eres ya mayorcito para ponerte esas camisetas. Pero siempre en época de playoff. Solo durante los Bueno, playoffs. pues últimamente no estamos muy acostumbrados. No estamos muy acostumbrados. Pero bueno, ha llegado el momento. Así bueno, que pero ya está, ha llegado el momento, ha llegado la semana clave, que llevamos hablando de ella pues muchísimas semanas, sobre todo las 2 últimas semanas, desde que el Cáceres consiguió matemáticamente ese primer puesto. Vamos a ver qué supone todo lo que se viene, vamos a hablar un poquito de cómo ha acabado la cosa, y nos hemos traído pues al que manda en el banquillo, que es Adrián Alonso. Adrián, ¿Qué tal? bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. prometimos tener a Adrián a principio de temporada, que estuvo, y qué mejor momento para volverlo a traer aquí al plató, ¿no? Al programa, que una vez acabada la temporada regular, para que nos cuente cómo llega el equipo a esta semana trascendental donde se va a jugar, no todo, porque quedan todavía el partido en Palma, pero sí una parte importante de ese ascenso. Adrián, ¿cómo estamos? Bien, bueno, bien. Con ganas ya de que esta liga regular acabara. Y bueno, como ahora decía Felipe, la semana de playoff. Yo creo que primero es semana de final, ¿no? Porque no es todavía el playoff, sino es una final y ojalá no tengamos que jugar ese playoff, que se diga así. Pero bueno, contentos de poder disfrutar de lo que vamos a disfrutar. Creo que un premio merecido y que cuando nos conocimos, pues ya decíamos que era lo que íbamos a intentar buscar y lo hemos conseguido. Pues eso es, ¿no? El Cáceres que lo ha conseguido, ya se planta en la semana de esa final, después de la derrota del pasado sábado, en esa jornada unificada, en esa jornada que, si bien en el multiusos no hubo mucha emoción por cómo se dio el partido, la verdad es que en otras canchas, ahora hablaremos, los movimientos en equipos de playoff, sobre todo incluso en descenso, hasta el último momento casi no se decidieron. Pero vamos a empezar a hablar del Cáceres. El Cáceres que perdió 49-73 ante Huesca. Ahí tenemos imágenes del partido. En un partido, Felipe, que no va a pasar a los anales de la historia del Cáceres por muchas cosas positivas. Al ¿verdad? contrario, va a pasar a los anales por cosas negativas de las que luego hablaremos, ¿no? Me consta que Felipe ya en las redes sociales, donde suele poner los datos después del partido, ya puso alguna cosita. No eran muy positivas, pero pronto cambiaremos el chip. Pero pronto cambiaremos el tú chip. sabes que aquí cuando son positivas Sí, se han por dicho supuesto. y cuando no lo han sido también. Por supuesto, ¿no? por supuesto. Lo que está claro es que la temporada no iba a dar para muchos datos, pero al final Felipe ha tenido trabajo todos los días, ¿eh, Felipe? Bueno, algunos más que otros. Algunos más que otros, hemos pero tenido que tirar, que rascar ahí. pero ha de vez rascado, en cuando, ha ¿no? rascado. Pero bien. Bueno, yo me voy a abstraer de hablar del partido porque fue un partido lamentable. Fue un partido... Entonces a mí me gustaría que fuera que Adrián nos explicara qué pasó allí. Sí, ¿no? Porque yo recuerdo, yo debo decir que yo vine expresamente del pueblo de mi mujer, nos vinimos para ver el partido. En la puñetera hora que vine, pero bueno, venga, ya está, ya vine, pues ya vine. Bueno, el partido que obviamente estaremos de acuerdo, los tres estuvimos allí, que sobre todo en el segundo tiempo ya es cuando se rompe, cuando definitivamente Huesca empieza a marcharse en el marcador y ya consigue una distancia que en ningún momento peligra. De hecho, Adrián, no llegáis a estar por delante en ningún momento del partido. No, es algo raro. Estáis a uno, varios minutos del segundo cuarto. Yo sí que creo que eso es uno de los momentos donde ahí fallamos
bueno, determinadas situaciones fáciles, en situaciones de 1-0, bandejas que, bueno, a lo mejor si hubieran entrado pues hubiera cambiado un poco la dinámica del partido, pero bueno, te lo resumiría con un acierto impropio de un equipo de baloncesto, con 19, 20 y pico tiros de 60 y algo, un 3 de 28 en triples, o sea, bueno, al final es una falta de acierto que, bueno, se producen esos 49 puntos, y también hay esos momentos del tercer cuarto donde Huesca, pues, te sabe castigar, nos castiga bien, mete en situaciones también de jugadores no habituales en tiro de 3, y ahí es donde se rompe un poquito el partido, ¿no? Bueno, ya pedimos disculpas, tanto Raco, que es un poco el que dio la cara en las redes sociales, tanto después yo en el postpartido, y bueno, enfadados porque no queríamos mostrar esa imagen, pero bueno, también estábamos todos un poquito a lo mejor más pensando en lo que nos viene a partir de esta semana, y que nos sirva de excusa, porque llevamos toda la semana hablando que queríamos acabar con buenas sensaciones, nunca sabes si ganar o perder, pero acabar con buenas sensaciones y más jugando en casa. Sobre todo eso, ¿no? Jugando en casa, y sobre todo, bueno, pues por hacer, obviamente, ser honestos con la competición, ¿no? Al final, el Cáceres hace 2 semanas que era matemáticamente primero, pero al final tienes que ser honesto con la competición, con el resto de equipos, y dar lo máximo en el partido, ¿no? No ha podido ser con alguna victoria, pero bueno, el Cáceres tenía los deberes hechos, Felipe, antes, después de lo esperado, pero oye, 2 semanas antes que estuviéramos tranquilos por cómo se estaba dando últimamente en los últimos partidos antes de esa final, por así decirlo, contra Ponferrada, ¿no? Y bueno, el partido del otro día, 49 puntos. Es cierto que Huesca venía, Felipe, pues obviamente más enchufado. De hecho, incluso el inicio del partido es raro porque os cuesta casi 3 minutos, y a Huesca también, cuesta casi 3 minutos anotar un punto, y es desde tiro libre. Sí. O sea, ojo, el partido ya desde el principio era un poquito raro. Sí, pero un poquito era, bueno, lo que decíamos, yo creo que nos marcamos determinados objetivos del partido del otro día. Yo sí que creo que algunas de esas cosas las cumplimos, pero no con acierto, ¿no? El acierto de cara al aro, quiere decir. Entonces yo creo que sí que empezamos circulando bien el balón, pero no acabamos metiendo. Y en defensa, lo que sí que habíamos comentado, también hicimos difícil que ellos al principio pudieran anotar, pero sí que se nos veía, pues bueno, sin esa chispa, sin ese punto que evidentemente tienes que tener, y eso es inexcusable. Pero bueno, ahora ya poco podemos hacer sobre ello. Yo, a ver, teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? ¿Verdad? No quiero ser polimalo. Puede ser crítico. Pero si crítico voy a ser, porque viste mi postpartido y no repito lo que dije, estamos en horario infantil. Porque ya a mi edad ya me da un poco igual, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, dentro de lo que cabe. Pero que viendo de dónde venimos y siendo pues honestos también con eso, hay que ser un poco resultadista, ¿no? En otros años hemos visto pues partidos infames, pero partidos en los que, incluso con todo decidido, queríamos o exigíamos a la plantilla, a los jugadores, al entrenador, a quien estaba por allí, pues que lo diera todo lo que pudiera dar, que lo diera, ¿eh? Porque creo que hay que ser, tú lo has dicho, has utilizado la palabra honesto con la competición, tanto si eres el primero como si eres el último, como el año pasado, ¿no? Entonces, esto se ha abandonado un poco en las últimas 2 o 3 jornadas, bueno, más, 4 o 5 jornadas, ha provocado lo que, luego hablaremos de esto más despacio en la entrevista. Entonces, claro, es algo que, no es que ya digas, no me gusta perder, no, bueno, a nadie le gusta perder, evidentemente. Lo que no me gusta es acabar los partidos así, y menos la temporada. No me gusta acabar perdiendo de 24 en casa con un equipo que, por mucho que se jugara, no es un equipo mejor que el Cáceres, ¿eh? Y no me gusta acabar ningún partido anotando 49 puntos, ¿eh? Entonces yo creo que hay que mantener un equilibrio, ¿no? En mi opinión, entre ese pensamiento o ese mirar al futuro, a lo que es la final, y decir, vamos a jugar con tranquilidad, no vaya a ser que alguno se lesione y encima lo preparemos. Pero hay un equilibrio para esto, y ese equilibrio pues se puede dar en determinados momentos, pero creo, francamente, que no se puede dar en tu casa, ante tu público, ante los 4 gatos matados que fuimos el otro día, que fuimos 4 gatos, algunos desde bastante lejos, como yo, en mi caso, pero claro, venirte para ver eso, pues es un poco, y lo voy a decir claramente, me pareció un poco falta de respeto, ¿eh? Ya has pedido perdón, perdonado por mi parte, pero bueno, ya lo he dicho, ahora, ya me he quedado a gusto. Ya me he quedado a gusto, además se lo he dicho a quien tenía que decírselo. Ya está, claro que sí, hombre, aquí ha quedado grabado. Bueno, es cierto que el partido no salió obviamente a pedir de boca del aficionado, ¿no? El partido no fue positivo para el Cáceres. Es cierto que también tuvimos muchísimos tiros liberados, lo que decía Adrián, unos porcentajes
impropios de un equipo de baloncesto, porque jugadores con muy buenos porcentajes, con muy buena mano, fallamos tiros súper solos, súper liberados, que en circunstancias normales si hubieran entrado 2-3 en esos momentos en los que el partido estaba un poco apretado, igual estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, como decíamos, Felipe, el partido es ya agua pasada, el partido ya ha terminado la liga regular, el partido nos deja unos datos, sé que no son positivos, pero me los tienes que decir. Os vais a enterar, ¿eh? A ver. Os vais a enterar. A ver, venga. A ver, son datos como siempre, objetivos, Sí, y sin acritud alguna, como siempre. Subjetividad ninguna. Nunca, aquí no había datos, nada. ninguna. La única subjetividad que hay es la mía, cuando yo opino de algo que... Bien, bueno, datos. Cuéntame. Venga, 49 puntos anotados por el Cáceres, récord histórico de anotación más baja en el multiusos. Bravo, enhorabuena. Pensábamos que era imposible empeorar los 50 que metimos al Brocan en aquel famoso día de la infamia. 50-113 fue aquel resultado. Pero, bueno, pues se ha hecho peor. Enhorabuena, hace ya 8 años y pico de aquel. Bueno, esos 49 puntos, el peor de la historia en casa, pero el tercer peor de la historia de todo, de casa y fuera. Bien también, muy bien también, muy bien. Derrotas infames del Cáceres. Cuéntame. Venga, vamos a ver. Es la sexta peor de la historia en el multiusos. Tenemos un menos 63 con el Breogán. Sí, señor, madre mía. Tenemos un menos 28 con Valladolid, menos 26 con Juaristi, madre mía. Menos 26 con Fuenlabrada, menos 25 contra Oviedo y menos 24 contra Huesca. ¡Bravo! Muy bien, vamos mejorando, muy bien. Venga, 19 tiros de campo anotados. Mira, es que cuando mi mujer vio mi tuit y dice, 19 tiros metió el Cáceres. Se empezó a reír. 5 de media. Ella no sabe cuántos tiros hay que meter, ¿no? Pero se reía con eso. Intuía que eran pocos, ¿no? Bueno, pues, y estaba en lo cierto, porque tras 608 partidos que ha jugado el Cáceres, solo en 7 de ellos hemos metido menos tiros de campo. A la tela también aquello, Tela. O sea que... 19 de 68. O sea que intentarse intentó. 27,9%. El segundo peor porcentaje de la historia en un partido en tiros de campo. Solo mejor que un 21 de 81. Madre mía, ¿eso qué día fue? En Palencia, hace más de 9 años. Madre es que tú fíjate si Se ha llovido, nunca lo has dicho, O sea, es que todo esto, o sea, bravo, de verdad, o sea, es tremendo, o sea, has escrito ahí tu nombre bien. Bueno, esto de los porcentajes, es verdad que la culpa son de los que tiran, ¿eh? Ya, ¿no? Esto... Sí, oye, si él no tira, Ya los llamaremos, cuando vengan ya los llamaremos. Él no tira, pero aquí estamos para apuntar a los que tiran, Luego veremos uno que tiró y no metió, 3 de 28 en triples también, un 10,7%. Solo en otros 6 partidos el Cáceres ha hecho peor porcentaje de esto. ¿Ha habido algún día que hayamos hecho 0? Sí, ha habido uno. 0 de 16. Madre mía. Pero es que eso en Alicante en el 2021, pero es que la jornada siguiente hicimos 1 de 21 o algo así. O sea, hicimos 1 de 37 en dos jornadas seguidas. Sí, es verdad. Eran otros tiempos también, ¿no? Bueno, otros tiempos, sí. Bueno, ahora los jugadores, que también vamos a atizarles, pero venga aquí hoy, ¿no? Bueno, ¿no va a ser todo para Adrián? jugadores que... No, claro. Jugadores que han fallado 12 tiros de campo en un partido en más de una ocasión. En más de una ocasión. ¿Vale? Eso O sea, es complicado. ojo. Bueno, para algunos era algo especial y algo normal, como Francis Sánchez, 4 veces, como para Hansel Atencia, 3 veces, o como para Jamón Tablas, que ha hecho su tercer buen partido de 12 tiros de campo fallados. No está mal, ¿verdad? Bien, y vamos a terminar con otro récord histórico, también malo. Bueno, la peor serie de triples sin anotar. 0 de los que sean, ¿no? Bueno, pues el récord es 0 de 8. Sí. Ya lo hizo esta temporada Erika Skalinichenko, pero como aquí nadie quiere ser menos, pues Nico Rakocevic se une al selecto club de los 0 de 8, junto con el propio Skalinichenko, Devin Smith, Chus Pobes, que este lo conocéis porque algunos habían nacido cuando jugó Luis Parejo, que también lo hizo, o el gran Carlos Cherry. Ahora también Nico Rakocevic pues se une a este selecto club. Muy bien, Nico, Nico, que mantiene nuestra apuesta. Así la comida, Nico, mal, Mantiene nuestra apuesta de meter 5 triples en un partido de aquí al final de temporada y se llevará una comida. Pero me parece a mí que a este ritmo... Vamos a ir eligiendo restaurante, Nico. Porque... Fíjate, Felipe, que lo mejor de todo esto, o lo peor que hay para mí, es la indiferencia. O sea, somos un equipo que no dejamos indiferente. ¡Se la suda! O sea, no dejamos indiferente ni para lo bueno, para lo bueno, ni tampoco para Totalmente lo malo. cierto. Y eso es algo, yo eso lo veo positivo, fíjate, hasta eso para eso lo veo positivo. Para los frikis de las estadísticas como yo es una maravilla, de verdad. Cuando dentro de 10 años, si sigue existiendo este programa, algún día el Cáceres anote 46 puntos o algo así, nos acordaremos y diremos,
desde aquellos 49 ante Huesca con Adrián Alonso por aquí, ¿verdad? ¿Te imaginas? ¿Tú sabes cuál es el récord de menos puntos encajados en un partido? Menos puntos encajados. 37. ¿Barça B puede ser? No, el Palma, precisamente. Un Palma. Una mañana de domingo, que no sé si es que ellos no vinieron no se bajaron del avión, pero ganamos 58, no me acuerdo con qué fue, 58-37 ganamos aquel partido. Esto lo firmamos ahora, firmamos el domingo. El domingo 58. Además fue un domingo también. Con sangre ahora mismo. De 21, vamos, cuando quieras, sin problema. ¿Y eso es todo? ¿Te parece poco? Bueno, pues esos son los datos del partido. Vamos a hablar de algo positivo, vamos a hablar del corazón verdinegro que recaería en alguien. Hombre, por supuesto que sí. Y además, con muchos votos, lo cual no es tan bueno, porque cuando un corazón verdinegro pasa el 50% es que ha sido votado como uno solo. Quiero decir, se permiten 2 votos a 2 jugadores. Entonces, cuando uno pasa del 50 es que ha habido mucha gente que solo le ha votado a uno. Y eso es mala señal, ¿no? Sobre todo en un equipo tan coral, ¿no? Pues Edu Gatell, que da el golpe definitivo, y se proclama, hay que decirlo ya, ganador del 13º trofeo Afición CC, patrocinado, por cierto, por el Club Polideportivo El Encinar. Sí, señor. Y haremos lo posible para que se haga entrega de ese trofeo en los prolegómenos de la final el próximo domingo, si nos permiten, alguien, pues que no interrumpir la concentración de Edu Gatell, que seguro que es la primera vez que se ve en una de estas y estará muy nervioso por recibir el trofeo. Bueno, ahí el trofeo, como ya sabemos quién lo patrocina, ya sabemos quién lo ha ganado, ha sido un trofeo pues muy disputado, Felipe, hasta 2-3 jornadas, que sobre todo con la lesión de Óscar Alvarado, que era el que parecía que iba a hacerse con el trofeo. Óscar, te has quedado a las puertas, ya sabes lo que necesitas. Lo que hablamos, ¿no? Si asciendes, sigues aquí, pues a pelearlo el año que viene. No olvidemos que el trofeo no se otorga por votación popular tras cada partido. Pero que el trofeo no es al mejor jugador del partido, sino al jugador más aguerrido, el que haya dado más entrega, tal. Entonces, Edu Gatell creo que, francamente, sobre todo al final, pues ha sido uno de los que ha dado la cara en estos últimos partidos y ha sido... Lo hemos mencionado, ¿no? Antes, Felipe, Edu Gatell, que a pesar de haberse perdido partidos, de no haber disputado los 26 partidos, creo que han sido 21 partidos los que ha jugado al final. Bueno, pues Edu Gatell, enhorabuena, y esperemos que se te pueda hacer en entrega del trofeo, corazón verdinegro. Otro para colocar ahí en la estantería, claro que sí. Y bueno, vamos allá a repasar un poquito lo que fue la última jornada. Yo estaba allí, Felipe, con el móvil recargando todo el día, toda la tarde, mejor dicho, la página de baloncesto en vivo, porque digo, madre mía, como hoy se quede colgada las estadísticas, digo, más de uno infarta, Bueno, y ojo, vamos a empezar. Primero un poquito con lo que se decidió pronto, que fue ese Melilla-Archena, 108-71. Se lleva Archena un parcial en el primer cuarto, pues casi como el que le cayó a Melilla aquí. Sí. Un parcial enorme, y desde ahí el partido rotísimo, ¿no? Melilla, que de no haber ganado podía haber caído incluso al 7º, 8º puesto, y al final vamos a ver que ha quedado segundo. Lo esperado. Lo esperado, lo que decíamos, ¿no? Que entre Cáceres y Melilla iba a estar ahí la cosa. Al final se ven una victoria de diferencia, pero es verdad que la trayectoria ha sido muy, muy diferente. Al final, y quien vea la clasificación dirá, uy, qué cerca ha quedado Melilla, pero ha sido muy diferente todo aquello. La Cultural y Deportiva Leonesa, que se jugaba en casa, pues el ser segundo, contra Ponferrada. 7-3-8-0, ganó Ponferrada, se vengó de la Cultural, del último partido de la primera vuelta. El averaje era +5 a favor de León, al final se le llevó Ponferrada, pero como ha habido triple empate, ha salido Ponferrada perjudicado, y al final, vamos a decir, le ha valido para escalar puestos, pero no le ha valido para poder adelantar a sus vecinos, ya que Melilla entró en juego también por ahí y no ha salido bien parado. ¿Qué más? Albacete 90, Clavijo 83. Madre mía, este partido, hasta el muy al final, no salvó los muebles Albacete, y a Clavijo lo ha mandado al play-out, pero es que además lo ha mandado al play-out en la posición peor, que se va a jugar la vuelta fuera de casa. Así que cuidado con Clavijo, porque ganó aquí, en aquel partido, ¿verdad, Adrián? Pero al final no le ha valido para salvar los muebles, y va a tener que jugar a cara de perro ese doble partido, que luego lo diremos, para salvar la categoría. Luego hay un Huelva 89, Córdoba 85. Córdoba, decíamos que tenía opciones. Tenía que cumplirse 2 cosas, 3 mejor dicho. Que ellos ganaran, no se dio, pero fue ganando casi todo el partido. Que Vielle perdiera, y perdió, como vamos a ver, y que Huesca perdiera. No fue así. De hecho, Huesca no perdió contra Cáceres. Así que a Córdoba no le hubiera valido ni ganar. Yo no sé si cuando vieron que Huesca iba 15 arriba, dijeron, mira,
aquí no hay nada que hacer y de repente Huelva remontó. No lo sé, pero Huelva recordemos que se jugaba el no descender matemáticamente. De hecho, Algeciras ganó y ese es el que a mí quizás me ha sorprendido más junto al de Viele, pero es que este de Algeciras, cuidado, Caja 87, 69, Algeciras 74. Algeciras ganó a Cáceres el otro día, ganó en la semana anterior, ganó el otro día el sábado en Sevilla y pues no le ha valido porque Huelva ganó. Pero durante muchos minutos Algeciras estuvo salvado a falta del play-out y Huelva se iba al descenso. Al final salvó los muebles y Zornoza, que no se jugaba nada, fíjate lo que decimos a veces de ser honesto con la competición, Zornoza, que no se jugaba nada, y Viele, que podía quedar en buena posición, donde al final se ha visto Huesca, ahora repasemos, pues Viele se va a la octava posición porque perdió 63-64 en ese derbi vasco ante Zornoza, y Viele, que ha quedado último y que va a tener al Coco en el cruce, ahora lo veremos. ¿Cómo queda la clasificación con todo esto? No sé si la tienes por ahí, Boni. Ahí está, madre mía, es el primer día que sacamos la clasificación completa. Esto es una maravilla. Y esto, ¿Completa, completa o no completa? Esto es brutal, esto está sensacional. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Cáceres va a jugar la final ante Palmer, como ya sabemos. Melilla, Cultura Deportiva Leonesa, Clínica Ponferrada, Salud Archena, Lobe, Huesca, La Magia, Insolaz, Caja 87. Y Viele y ISB, los equipos que van a disputar el playoff. Buena Arenas Albacete y Coto Córdoba, pues desearles ya buenas vacaciones porque ya para ellos la temporada ha terminado. Ciudad de Huelva y Río Verde Clavijo se van a jugar el play-out. Ciudad de Huelva hará la vuelta en casa, Clavijo fuera. Y Algeciras y Zornoza, bueno, pues desearles desde aquí lo mejor, mucho ánimo a las aficiones porque descienden de categoría. El año que viene, en principio, estarán en tercera fe. Vamos a ver cómo se da eso. En el otro grupo ya sabíamos desde hace tiempo que dos equipos, Felipe, estaban descendidos, que eran San Felián y Tarragona. Y los equipos contra los que van a jugar el play-out de descenso, que lo tengo por aquí apuntado. Mataró Huelva y Clavijo Bisbal. Eso es, ahí está, ¿de acuerdo? Clavijo hablará fuera y Huelva recibirá en la vuelta a Mataró. Bueno, ¿quieres que realicemos el cuadro de playoff antes de empezar con la entrevista con Adrián? Primero habrá que decir quién ha sido el MVP, ¿no? Bueno, el MVP de la jornada. Claro, sí, efectivamente. Pues Finn Scott, un austríaco que juega de Gran Canaria. Todos los MVP son del Gran Canaria. Ya te lo digo, siempre de Gran Canaria o del Este, macho. Pero ojo, triple doble. Triple doble. 21 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias. Puede haber sido el primero de la temporada. Yo no recuerdo ninguno, así que debe haber sido el primero. Se la ha guardado para el final, ¿eh? Sí, sí. Pero ojo, que no le ha servido a su equipo, que ha estado prácticamente toda la temporada en puestos de playoff. No le ha servido para hacer playoff al final. De hecho, hubo un momento en que estuvieron segundos o terceros durante una parte de la temporada. Y con Giria, ¿no? En aquella época de Giria arriba. Sí. Terceros, cuartos. Terceros, cuartos han estado, ¿verdad? Bueno, pues la clasificación queda como está. Vamos a ver qué cruces, no sé si lo tiene por ahí Boni, los cruces de las eliminatorias. Mira, a ver si lo tienes por ahí, Boni. Ahí lo tenemos, bueno. Recordar, el equipo de la derecha es el equipo que juega la vuelta en casa. Ahí está. Salou, Melilla, Benicarló, Cultura Deportiva Leonesa, Prat contra Ponferrada, La Salud Archena contra Giria. Recordemos, estos dos equipos han sido quintos, pero Giria ha conseguido más victorias, por lo tanto tiene la vuelta en casa. Huesca contra Godella, Caja 87 contra Figu y Palma, y Viele, que se complicó la cosa, ante San Antonio, ante Ibiza. Felipe, yo tengo por aquí mi bracket hecho, porque recordemos que de esos 7 duelos, van a salir 7 equipos, obviamente ganadores, y el octavo que va a completar los cuartos de final va a ser el que pierda de la finalísima entre Cáceres y Palmer. Ahí tenemos los cruces, ¿vale? Ahí tenemos la final de campeones, Cáceres Patrimonio contra Palmer Básquet Mallorca Palma, la ida al 27, que es este domingo a las 7, la vuelta el 3 de mayo a las 6:30. Felipe. Buena hora. Buena hora. Buen día y buena hora. Te gusta la ida sobre todo porque te permite ir a tus dos conciertos que tú querías, ¿verdad? Y la vuelta el sábado, bueno, pues nada mal, ¿verdad? Sábado a 6:30. Si se resuelve un poquito igual antes de medianoche, los tenemos aquí para celebrar, ¿no? Bueno, bromas aparte. Luego sí hacemos un poquito el bracket, un poquito las previsiones que creemos que va a pasar, pero vamos a pasar un poco a la entrevista, que es lo que nos interesa, nos importa aquí con Adri Alonso. Vamos a hablar un poquito, Felipe. Habíamos preparado la entrevista un poquito en orden cronológico, ¿no? Para hablar un poquito de lo que ha sido la temporada. Y, bueno, empezando por el principio, como se suele hacer, el Cáceres empezó muy bien la temporada. De hecho, empezó con esa victoria ante Viele, luego recibió Caja 87, con otra victoria además. Entonces, Adrián, yo no sé si... ¿Crees que esas dos victorias a lo mejor... Hay gente que pensó, bueno, esto va a ser fácil. ¿Tú crees que a lo mejor en el vestuario con ese 2-0, a lo mejor los jugadores pensaron,
Vamos muy bien. Quizás estamos empezando... No va a ser esto muy complicado. No, yo creo que dentro del vestuario nunca ha habido esa sensación, ¿eh? Las cosas como sean, porque tampoco no es algo que hemos transmitido nunca, o si hemos tenido algún conato de que eso pudiera existir, lo hemos intentado cortar rápido, pero sí que es verdad que el partido de Copa contra Estudiantes nos dio mucha vida, mucha energía y nos permitió empezar la temporada. Sabíamos que esos 5 primeros partidos de Liga iban a ser muy duros, estamos muy mentalizados, sobre todo ese primer partido de Azpeitia, que bueno, a la postre, aunque pegó el bajón que pegó Biele, pero durante esa primera vuelta nadie era capaz de ganar allí, y yo creo que fuimos sobre todo muy mentalizados a ello, y que sí que es verdad que bueno, tuvimos también un punto de acierto en esas jornadas, quitando la de León, que preguntaréis después, ¿vale? Quitando la de León, tuvimos un punto de acierto también muy bueno, que eso también te hace pues victorias holgadas, como se dieron de 17 en Vélez, si no recuerdo mal, y fueron otros tantos, 16, otros tantos contra Sevilla. Pero bueno, yo creo que no es la sensación, sino el hecho de que sí que estamos muy mentalizados en ese aspecto, y también digo con un acierto, yo creo que también alto. Precisamente lo que hablabas de León, ¿no? Esa primera derrota al León en la jornada 3 nos puso quizás un poco a los que pensaban que esto iba a ser un paseo de rosas, ¿no? ¿Crees que pudo, vamos a decirlo, venir bien esa derrota? Mira, yo recuerdo cuando acabó el partido allí, lo primero que les dije a los chicos al entrar al vestuario es, le dije, bienvenidos a Les Plata, o sea, porque realmente ese era un partido de lo que es esta Les Plata, ¿no? Del barro, de un pabellón con un ambiente increíble, lleno, con mucha gente, apretando muy bien, ¿vale? Pero contra un equipo aguerrido, a lo mejor como ha acabado siendo León, o sea, a lo mejor no con nombres muy conocidos, pero sí bloques muy sólidos, que te llevan a un juego que tú no estás acostumbrado a ese juego, y sobre todo en la primera parte nos sacaron de la pista. En la segunda sí que creo que no lo hicimos del todo mal, no nos dio para poder levantar el partido, pero llegamos a ir perdiendo de 17, si no recuerdo mal, ese partido en la primera parte, y nos sirvió un poquito para decir, bueno chicos, esto es lo que hay. Poco después llega el primer partido, digamos, serio, clave, ¿no? Que es contra Melilla en casa, y se gana de forma contundente, ¿no? Y yo creo que fue quizás el mejor partido que hemos visto en la temporada. No sé si tú lo consideras así también, y si es cierto, ¿por qué no hemos vuelto a ver más que flashes de aquel gran juego que se desplegó en ese partido? Bueno, yo al final también creo que veníamos de jornada semanal, ¿vale? Recordad que veníamos de jornada de Copa España entre semana, ¿vale? Melilla venía de 2 viajes seguidos, viajó entre semana, también viajó a Cáceres ese fin de semana, y nuestra puesta en escena fue un poquito como esos 2 primeros partidos, ¿no? Un ritmo muy alto y con mucho acierto, y Melilla no tuvo ese acierto. Al final rompimos el partido en el primer cuarto, si no recuerdo mal, era complicado que se nos escapara ese partido, y yo creo que se juntan muchas cosas que es lo que queremos todos los entrenadores, ¿no? Ser regulares, ¿no? Al final buscamos esa regularidad, esos 40 minutos, pero siempre hay un partido, 1 o 2 partidos que marcan esa diferencia en ese aspecto, y ese es uno de ellos. Ojalá hubiéramos podido hacer ese nivel de acierto, ese nivel de intensidad, ese nivel de defensa, ese nivel de energía, absolutamente todo, pero no conozco ningún equipo de ningún deporte ni ningún deportista individual que sea capaz de hacer eso repetidamente cada semana. La sensación fue sobre todo que, a pesar de que en el descanso el partido pues, estaba muy de cara, el no bajar el pie de acelerador en ningún momento. No sé si también pensando en que, hombre, este va a ser un rival contra el que a lo mejor nos estamos jugando... Los chicos todos teníamos muchas ganas. Obviamente. Teníamos muchísimas ganas de ese partido, y eso que fue una semana corta, ¿no? Decíamos que veníamos de partido de miércoles de Copa España con Archena, y al final preparamos 2 días el partido de Melilla, 2 entrenos y preparar tácticamente, pero ya veías en esos días que los chicos
este partido es lo que queremos, además tenemos muchos jugadores, muchos ex-Melillas también, y eso siempre gusta, y salió todo un poco a pedir de boca, ¿no? Como se suele decir, y evidentemente es uno de los partidos de la temporada que van a estar en esa retina por el juego, por la energía y por el resultado entre un rival directo. Bueno, poco a poco el equipo se va sentando en el primer puesto. De hecho, hemos hablado antes del programa que habéis estado líder pues prácticamente 22, de las 22 de las 26. O sea, habéis sido muy regulares, efectivamente. Aunque llega un momento en el que con esa derrota en Algeciras bajáis al segundo puesto, porque lo que hablábamos de Viele. Viele viene en un final de primera vuelta lanzadísimo. ¿Pueden aparecer dudas en ese momento? ¿Aparecen en algún momento dudas? No, pero sobre todo por el rival que era, el colista. No, yo creo que dudas no. Al final tenemos, y es algo que he repetido mucho, ¿no? Durante el año, intentamos practicar una tipología de baloncesto que hay pocos equipos de nuestro grupo que intenten jugar de esa manera, y esa imposición de estilos a veces cuesta, ¿no? el hecho de imponerse. Y no dudas, pero sí es el hecho de que tenemos que saber adaptarnos un poquito mejor, y sobre todo que con X minutos no es suficiente para sacar un partido, sea con el último o sea con el segundo clasificado. Y es algo que nos ha costado en determinadas fases de temporada, porque hemos tenido, pues después de ese partido de Algeciras, yo creo que volvemos a tener otro momento bueno, tanto de juego como de energía, etcétera, etcétera. Y ya llegaremos, porque hasta ahí hemos tenido, como aquel que dice, una temporada plácida, porque bueno, pero es una derrota que puede llegar, sí, que contra un equipo que estaba siendo seguramente... Quizás ha sido, yo creo, la derrota, pues vamos a decir, que menos ha podido doler por cómo se dio el partido, y al final que incluso fue un poquito más abultada por cómo acabó todo aquello, con técnicas y demás. Sí, ahí estamos, pero hasta ahí puede pasar, sí. Hasta ahí yo creo que estábamos teniendo hasta diciembre, o hasta ese partido de Ponferrada, yo te lo diría en Ponferrada, estamos teniendo una temporada completamente plácida, dulce en todos los aspectos, pero claro, a partir de ese partido de Ponferrada se nos lesiona Edu. A eso voy. Se nos lesiona Edu un 15 de diciembre, porque creo que Ponferrada era 15 de diciembre, sí, si no recuerdo mal, y a partir de ahí el equipo nos tenemos que reconstruir varias veces, porque hay perfiles que en la plantilla, como lo hemos dicho siempre, que no hay perfiles doblados. Hay muchos que sí, pero el perfil de Edu no es un perfil que no tenemos doblado, porque es nuestro único 5-5-5, si lo quieres llamar de esa manera. Se decide no ir a mercado, porque, bueno, no que se decida no ir a mercado, es que realmente no había nada que como mínimo pudiera igualar lo que teníamos y nos lo pudiéramos permitir económicamente, cosa que me parece una decisión acertada. O sea, gastar por gastar, pues no hay que hacerlo, pero ahí tenemos que reconstruir un poquito esa identidad del equipo que hablábamos, ¿no? Porque tienes que pasar a jugar con Jubril al 5, tienes que pasar a Pedro realmente a jugar al 4, ahí ya empiezas en algunos aspectos a perder determinada presencia física, ¿no? Si lo quieres llamar así, y el partido de Algeciras es una de las cosas que nos pasa. Algeciras es un equipo muy físico, de los más físicos de la liga, y en ese partido yo fue la primera vez que eché de menos a Edu, pero por lo que te aporta Edu, que siempre lo he dicho, ¿no? Es el hecho, no solo son los puntos que te puede dar, sino es esa energía, esa presencia, ese control del rebote que tiene, y ahí empieza un poquito pues esa tranquilidad que habíamos tenido. Pues claro, perdemos a Edu 2 meses y medio, ¿vale? El cual prácticamente Edu hipoteca sus navidades a nivel familiar, porque él es el primero que dijo que el día de León quería estar de vuelta porque habíamos perdido con León en esa primera vuelta, y prácticamente hipoteca sus navidades como buen profesional que es, porque es así. Pero ahí empieza lo que te decía, esa pequeña reconstrucción o transformación que tenemos que realizar, por desgracia, en varias ocasiones durante, sobre todo, la segunda vuelta, que creo que es lo que nos ha pesado un poquito al equipo. Pues precisamente arranca la segunda vuelta y arranca con un Cáceres Viele en el que se pone en juego el liderato. Entonces era Viele y jugábamos para recuperar ese liderato perdido. Es decir, segundo partido clave, ¿no? Después del primero de Melilla, este era el segundo partido clave. Y también os va bien. O sea, es un partido que se juega con gran intensidad, que se acaba ganando con bastante solvencia y, claro, 2 de 2, ¿no? En los partidos importantes. Me pregunto ya, aunque luego volveré a hacerte la pregunta, ¿qué pasa? ¿Que los partidos importantes son los que más quieren jugar estos tíos y los demás les da un poco igual, o cómo es la cosa aquí para que...?
Bueno, mira, el otro día lo dije en el postpartido y es verdad, el hecho de, a ver, tenemos un equipo veterano, porque tenemos un equipo veterano y también los veteranos son los más listos de la clase en muchas ocasiones. Y no es que los otros partidos no los quieran jugar, porque son ganadores, esa es la realidad, el equipo, ellos son ganadores, pero hay partidos que, según qué alturas, motivan más, motivan menos. ¿Eso está bien? No, no está bien. O sea, evidentemente es algo que yo no salgo aquí a decir lo que me parezca bien que sea así, porque soy el primero que, lo dije el otro día, no me gusta perder, ni a las canicas me gusta perder. Pero también la mentalidad es la mentalidad. Trabajamos mucho para darle esa importancia cada semana a esos rivales, se llamen Biele, y cuando lleguemos más adelante, pues el partido de Zornocha también era muy importante y lo acabamos sacando, y el partido de Ponferrada cuando lleguemos, pues también lo acabamos sacando, y hablamos de partidos que todos esos creo que hemos hecho partidos sólidos, partidos de buen baloncesto, partidos creo que para el espectador buenos, y evidentemente hemos tenido partidos infames, como dices, pues sí, pues como el día de Algeciras que se pudo dar en casa, como el Algeciras de la Vuelta, y otros partidos que deberíamos de haber sacado, que seguramente pues es esa manchita negra, ¿no? que decíamos, que ya sabéis que os sigo, que hablabais de esas 5, 6, 7 derrotas como mucho a lo largo de la temporada, pues seguramente son esos 3, 4 partidos que no deberíamos de haber perdido. Pero bueno, insisto en esa segunda vuelta, que también hay un momento también que igual que creo que es importante la falta de Edu, creo que también la vuelta de Edu necesita de un proceso otra vez de adaptación, ¿no? El nivel de minutaje, de volver a adaptar el equipo a lo que queremos jugar con Edu, ¿no? A volver a encontrar ese balance dentro-fuera que a veces cuesta, ¿no? en ese aspecto, y yo creo que tenemos un golpe importante que al final es con la lesión de Eric, a eso íbamos, ¿no? que es con el tema de Eric, que al final ya no es solo por lo que te aporta ofensivamente, porque estaba en su mejor año a nivel de anotación, pero estaba aportando muchísimas cosas, y también la palabra equilibrio, ¿no? Es un jugador que defensivamente nos estaba dando mucha presencia, mucha defensa, también mucha seguridad en el rebote por lo que ello supone. Y acabamos con la falta de Óscar en los últimos partidos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que tú puedes decir, bueno, esto es lo que le pasa a todos los equipos, ¿no? O puede ser lo que le sucede a todos los equipos. Bueno, no todos los equipos han tenido, pero no han tenido tantas, y yo creo que, por eso creo que hay que darle también mucho mérito a lo que hemos hecho, porque con todas esas cosas que evidentemente pues mucha gente solo es palpable, ¿no? El jugador juega o no juega. De esas 26, 22 jornadas hemos sido líderes. Yo estoy contento de que solo lo hayamos conseguido faltando 2 jornadas, porque si no, a lo mejor esto que hemos sufrido hubiera podido ser más, y entonces sí que hubiera podido ser malo para lo que es la química del equipo, para lo que es en otras cosas. Yo siempre se lo dije a los chicos, cuando teníamos 3 y average y 4 más average con Melilla, le dije a los chicos, le digo, sé que vamos a quedar primeros, no tengo ningún tipo de duda porque nunca me he escondido a ello, le digo, pero lo vamos a conseguir al final. No, lo vamos a conseguir al final, no tenía ningún tipo de duda tampoco. Hablabas, ¿no?, de la lesión de Erika, que llega en ese momento clave, cuando ya va quedando poquito. Cuando tú conoces el diagnóstico, ¿qué piensas un poco respecto, mirando un poquito a la semana en la que estamos? ¿Crees que se puede complicar llegar a esta semana? Bueno, quizás... Yo creo, bueno, primero ya lo dije en su día, fue una semana muy dura. O sea, ese segundo tercio de la semana fue muy dura, porque fue un miércoles y faltaban ni 3 minutos para acabar el entreno. Sí, en una acción Eric completamente solo, porque fue una entrada a canasta completamente solo, y fue como un jarro de agua fría al momento, ¿no? Fueron primero por Eric, pero para todo el grupo, y yo tampoco nunca había tenido una lesión grave in situ con ningún jugador, y realmente yo esos días, hasta ese partido del sábado con Zornoza, yo lo pasé anímicamente mal, porque sí, ya lo dije, me sabía muy mal primero por Eric, porque es el que va a estar casi un año o 10 meses sin poder jugar, y que le pasé en el mejor momento de su carrera deportiva, ¿no? Pero bueno, al final tienes que pensar en lo que te viene, además con la normativa tal y como está, el pensar en cómo te vas a reforzar.
en la normativa que hay, en las opciones que hay, y también creo que hicimos lo que teníamos que hacer, que es la llegada de Raco, por muchos motivos, pero también sabiendo que al final el reemplazar un perfil como el de Eric era prácticamente imposible. Yo siempre he dicho que creo que algo que habíamos hecho como club muy bien, y en este caso Joaquín como director deportivo, era que el equipo era como un reloj, ¿no? O sea, teníamos todos esos perfiles bien engrasados, pero cuando todo esto o esta irregularidad empieza un poco cuando nos empiezan a faltar esas piezas, ¿no? O determinadas piezas que es complicado suplir, ¿no? En ese aspecto, y el tema de Eric es una pieza compleja, y ahora volvemos a estar o hemos estado en otro proceso de adaptación, ¿no? Tenemos que adaptar a Raco, el equipo se tiene que adaptar a lo que realmente Raco aporta, que es muy bueno, porque es muy bueno lo que aporta Raco, pero no es lo que nos aportaba Eric. O sea, son cosas diferentes. Entonces, hemos estado, sobre todo en esta segunda vuelta, en un continuo proceso de adaptación a lo que te trae la temporada. Que es totalmente, porque Rakočević, obviamente, tú sabías que Rakočević puntos te iba a anotar, sí, tantos como Eric, porque Rakočević tiene esa capacidad, ¿no? Pero es lo que dices, ese perfil al final no es la misma posición dentro de la cancha, defensivamente la altura de Eric, es que pocos aleros con esa posición te ibas a encontrar, ¿no? Es que es lo que decíamos, que no es buscar, porque yo siempre he dado la cara y cuando he estado cabreado lo he mostrado, y cuando he tenido que castigar he castigado, cuando he tenido tal, o sea, no es excusarse, evidentemente lo del otro día, lo del partido de Clavijo, lo del partido de Albacete, o sea, son situaciones que a los chicos no les gusta vivir, o sea, son los primeros que no les gusta vivir, porque son los primeros que vosotros, no por vosotros, sino el público en general no entra al vestuario cuando pasan estas cosas, y no es que estén, venga, alegría y aquí no pasa nada, no es así. Hay jugadores llorando, hay jugadores que pues, bueno, nos damos cuenta, nos hemos equivocado, etc. Y intentas que no vuelva a suceder. Pues, bueno, intentaremos que eso no vuelva a suceder, y más con lo que vamos a disfrutar, con lo que vamos a disfrutar. Pero por eso digo que un poco, y el otro día en el postpartido lo decía, ¿no? Me fastidia que nos centremos en que es verdad, el partido fue infame, o sea, y lo dije, y con perdón, y ahora que ya es más tarde, que se emita al mediodía, no lo voy a decir, dije una palabrota definiendo el partido, pero yo creo que tenemos que sacar pecho de las cosas que hemos hecho, que creo que están muy bien, hay cosas a mejorar, porque evidentemente no le doy un excelente a esa liga regular, es así, o sea, hay cosas que me gustaría que hubieran sido de otra manera, pero creo que tenemos, no sé cuántas veces Cáceres ha ganado una liga regular, eso lo sabrás tú, Felipe, ¿vale? Pues es la segunda vez en la historia del Cáceres que se gana una liga regular, no sé si esa vez también se estuvieron 22 semanas o 22 jornadas como líder de liga regular, hemos acabado siendo, pese a encajar más puntos de lo habitual, la mejor defensa de la liga regular, que nos hubiera gustado ser el mejor ataque, la mejor defensa, encajarse los 60 puntos por partido, claro. Pero a lo mejor no llegaríamos como tenemos que llegar a lo que nos viene. Bien. Estos últimos 5 partidos, bueno, tú has dicho ya que estabas seguro, ¿no? Completamente seguro que vamos a quedar primeros, y que así lo transmitías incluso al grupo, ¿no? Aún así, de estos últimos 5 partidos, 4 derrotas, y ganamos el que hay que ganar. Es decir, el tercer partido clave del año se gana. Tenemos apuntados ahí. Claro, es que estos milestones, ¿no? Estos hitos, ¿no? hay que luego para agarrarnos, ¿no? a esto, ¿no? a que no se fallan los partidos clave, ¿no? ¿Por qué se pierden 4 de los últimos 5 partidos? Bueno, yo, aunque suene porque claro, cuando a mí solo me veis en la previa y en el post, ¿no? Es cuando me veis, pero es algo que realmente lo pienso. El equipo, el día a día del equipo es bueno. Y eso es algo que a mí como entrenador, si el día a día del equipo fuera malo y entonces los partidos los vas sacando, yo al menos por mi perfil como soy yo estaría más preocupado. Pero el día a día del equipo es bueno, los chicos compiten muy bien, y sí que es verdad que nos ha faltado ya lo he dicho, ese punch, ese puntito de más en determinados partidos,
pero también hemos demostrado que los partidos clave el equipo ha estado. El equipo ha estado y el equipo ha rendido. ¿Eso es sinónimo de que vamos a ganar la eliminatoria? No, no es sinónimo. Yo no tengo ningún tipo de duda de que vamos a competir, de que Palmer va a tener que sudar para ganarnos esta eliminatoria y que somos un equipo que jugar a 40 minutos es difícil ganarlos. Somos un equipo que a 40 minutos somos difíciles, pues queremos llevarlo a 80, ¿no? Lo vamos a llevar a 80 y es un poquito a lo que tal. Explicación. Pues evidentemente sí que te diría que tenemos que tener más tensión mental, ¿no? Y es algo que en el fin de semana, más tensión mental en ese fin de semana, y eso sí que es algo pues que pues a lo mejor, oye tú, yo soy el responsable de eso, a lo mejor no he sabido mi tensión, que sí que la he tenido, la he intentado tener, pues no se la he sabido transmitir al grupo como debería ser, y eso también evidentemente es un debe que me apunto para mí mismo. Fíjate que yo, mirando la tabla, ¿no? Al final las derrotas han sido 10, 5 han sido en casa, lo que dice Felipe, ¿no? Hemos perdido 4 de los últimos partidos, 2 han sido en casa, pero también Albacete fue en casa en esta segunda vuelta, ¿no? Yo creo, Adrián, que quitando la de Huesca el otro día por el tipo de partido que es, ¿no? Un último partido, los deberes hechos y demás, pero yo, como aficionado, creo que la que más pudo escocer un poquito al aficionado fue la de Clavijo. Por como llevabais el partido, un primer cuarto muy dominado, entonces, y yo creo que al final el aficionado, quizás viendo cómo era nuestro equipo, sobre todo rivales que hemos tenido, nos parecen demasiadas, quizás, ¿no te parecen demasiadas derrotas, ¿no? Al final. Sí, lo he dicho, al final yo creo que me hubiera gustado tener 3-4 menos, pero también, por ejemplo, algo que hablamos después del partido de Clavijo. A mí me supo mal porque era la vuelta de Raco, ¿no? Yo creo que era un partido que era un poco especial para todo el mundo, y el ambiente ese día también fue un poquito diferente, fue especial ese día. Y segundo, porque realmente fue la primera vez que teniendo un partido dominado lo perdemos. O sea, es algo que no nos había pasado. Es muy raro, o sea, es algo que no nos había pasado. Y ahí yo creo que los chicos ahí sí que dijeron, hostia, aquí la hemos liado, porque realmente la hemos liado. Pero también creo que el hecho de que pasara eso nos hizo tener la tensión adecuada para el día de Ponferrada, ¿vale? Entonces siempre hay un qué, o hay un algo que te da, o a lo mejor no hubiéramos tenido que depender del día de Ponferrada, ¿no? Porque ganando eso nunca se sabe, es algo que no, pues como los resultados como se dieron, pues a lo mejor no hubiéramos tal. Pero también te diré otra cosa, dime tú, en la segunda vuelta, de los 14 equipos, ¿qué equipo ha sido irregular? O sea, de los 14 equipos, ¿qué equipo ha sido irregular? Te diría uno, pero para mal que Huelva. Bueno, sí, pero fíjate, pero Huelva ha acabado ganando los dos últimos, y al menos no ha descendido, que era lo que todo pintaba. Y fíjate, Sevilla como apuntaba al principio, y al final acaba séptimo. Ha estado, quizás al final Ponferrada quizás ha sido el que ha estado un poquito más regular, o ha tenido un tramo más regular. Pero yo creo que es porque es el último equipo que ha tenido esa regularidad y lo tienes en retina. Pero ¿y cuándo vamos a Archena? La racha que tenía Archena. Entonces, al final, es lo que te digo, en esta segunda vuelta en este grupo, yo creo que es que ha sido increíble. O sea, ¿qué equipo ha sido realmente regular? Si nos hemos ganado todos. Yo no sé quién ha sido regular, pero nosotros no. Yo te voy a decir, porque en la primera vuelta hacemos 10-3 y en la segunda vuelta hacemos 6-7. Es que es solo mejor que 3 equipos. O sea, el cuarto peor equipo de la segunda vuelta es al final el que ha quedado campeón de grupo. No sé si esto es bueno o si esto es malo, ¿no? Pero te voy a hacer por aquí no va la pregunta. La pregunta es, ¿sois realmente conscientes de que esta segunda vuelta mala, sin paliativos, puede haber ocasionado un cierto desgaste y haber acabado un poco, haber fulminado un poco ese efecto efervescente, ese efecto llamada, que siempre tendría que tener una final para la afición de una plaza como esta, que está poco acostumbrado a jugar finales, la verdad? Y ahora resulta que nos encontramos a días de una final, de un partido de ida de una final que es crítico y trascendente, y la gente está con la cara así, como diciendo, vamos a ver qué pasa, porque este equipo... y claro, ese desgaste, ese coste, quizá creo que... ¿Sois conscientes de que puede haber pasado factura esta segunda vuelta? Bueno, primero que nosotros no podemos ser responsables de absolutamente todo, ¿vale? Porque creo que tampoco es justo, porque yo creo que
Insisto, me has dicho que es la segunda vez que un equipo de Cáceres queda campeón, campeón de liga regular. Es que no somos campeones de liga regular. La liga regular es en este caso, el campeón de la liga regular es el que gane en la eliminatoria. No, eso será campeón de la liga de segunda. Somos campeones de nuestra conferencia. De media liga regular. 1,5 veces campeones de liga regular. Bueno, somos campeones de conferencia. A partir de allí, insisto, nosotros no nos podemos hacer responsables de absolutamente todo porque no es justo tampoco. O sea, intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible y hay veces que no puede ser, igual que te puede pasar también a ti en tu día a día, que no siempre eres, pues, seguramente, o si no, explícame la fórmula, el más regular posible. A partir de ahí, si hay determinada gente que en lugar de apoyar, que es lo que tenemos que hacer todos ahora, ¿no? Apoyar, disfrutar, porque creo que esto es un premio para todos, creo, o sea, no hablo del equipo, creo que después de lo que la ciudad, de lo que el club, dicho por todos los que sois del entorno, que lleváis aquí siempre, habéis sufrido durante los últimos años, creo que lo que se tiene que hacer, evidentemente, es apoyar. Ahora mismo es apoyar. Darnos palos cuando se nos tengan que dar palos, que ya se nos dan, porque es así, desde dentro se nos dan también, yo los doy también y el entorno nos los tiene que dar. A partir de ahí, castigarnos con que vaya menos gente, con qué tal, yo creo que entonces nos estamos tirando piedras a nosotros mismos. Bueno, quizás a lo mejor me he expresado mal, no es que se trate de un castigo, la gente, pues, al fin y al cabo, se mueve un poco por dinámicas, ¿no? Si la dinámica no es buena, pues a lo mejor no invita tanto a acudir el domingo a una cosa medio histórica, ¿no? Que como puede ser. ¿Sabes lo que nos pasa al ser humano? Que si queremos buscar una excusa para cualquier cosa la encontramos. Bueno, claro. Para bien y para mal, pues ahí estamos. Pues entonces yo lo que te voy a decir es que pues yo invito a todo el mundo que evidentemente que nos apoye, porque una gran masa nos ha apoyado. Los que han sido intermitentes, pues evidentemente siempre ha sido pues, en función de si ganas o si pierdes. Ojalá ganáramos siempre, no conozco ningún equipo que gane absolutamente siempre, bueno, ninguno. No han ganado siempre. Siempre no han ganado porque tienen derrotas en su casillero. Eso es así. Y eso tampoco es sinónimo. Pregunta a Ibiza cómo empezó el año a nivel de público, por ejemplo. O por ejemplo, ves Palmer el otro día, derbi en Mallorca y Somos no está lleno. Porque Somos no está lleno con sus dos equipos. Evidentemente no todo es tan fácil, porque no todo es tan fácil. Yo lo único que digo es que no busquemos excusas, pero soy capaz de entender a la gente, claro que sí. No obstante, ¿tú crees que, si hubiéramos acabado con cierta autoridad ganando, voy a inventar, 3 de los últimos 5, por ejemplo, claro que sí, no estaría todo ahora sería más fácil, Felipe, ¿no? todo ayuda, evidentemente. Pero también crees tú que si hubiéramos empezado 1-5, cosa que podría haber ocurrido porque ganamos partidos, a Córdoba le ganamos creo que en la prórroga, ¿verdad? O sea que podríamos haber perdido un par de partidos perfectamente en la primera vuelta, muy críticos, ¿no? Zornocha igual, o sea, hay partidos que los ganamos, Clavijo, que ganamos en la prórroga también, o sea, que hablamos de todas estas situaciones y que vuelvo a decir, o sea, evidentemente intentas buscar la excelencia, es complicado, o no siempre sale como tú quieres en ese aspecto, pero tampoco, insisto, yo creo que tenemos que hacer lo que vamos a vivir como un premio para todos, así lo dije, no solo un premio para los jugadores, sino un premio para absolutamente todos, para la afición, para los que han estado, para los que han sido intermitentes también, y lo que queremos al final es disfrutar de ese premio, y yo creo que tenemos que ir todos, tenemos que abocar a la gente a eso, y porque es complicado, pero yo entiendo, evidentemente todo lo que me puedas, cualquier opinión de cualquier persona que me encuentro por la calle y me pueden decir qué partido más infame, que alguna vez pasa también, pues yo soy capaz de entenderlo, pero también le digo que venga la siguiente vez y seguramente no será tan malo como lo que vio. Claro, sobre todo eso, ¿no? Porque al final pues choca que un equipo sea campeón de grupo, que un equipo vaya a disputar una final y que en ese último partido, ¿no? Pues se dé una situación en la que incluso hay momentos en los que hay pitos, porque al final, bueno, una plaza exigente, ¿no? Al final Cáceres estuvo acostumbrado en su día pues, a un baloncesto diferente y bueno, yo creo que todavía queda un poquito ahí esa memoria, ¿no? Entonces, ¿crees que a lo mejor ha podido pesar en un poquito la falta de actitud, ya dejando un poquito los resultados aparte, sino que a la gente le haya disgustado un poquito más a lo mejor la actitud? Porque se puede perder y perder, como decimos, no el día de Huelva. Bueno, pues se puede perder
y el público al final despide bien al equipo. Pero yo no estoy de acuerdo con falta de actitud. El otro día, evidentemente, yo creo que es algo... Es el otro día. Yo creo que el otro día... Pero yo no creo que hayamos repetido lo que pasa el otro día. Pierdes el día de clavijo, pero no pierdes por falta de actitud. O sea, puedes decir, hostia, con perdón, o sea, tengo este partido encarado, no lo sé cerrar, me confío, pero no es por falta de actitud. O sea, hay otros partidos que hemos estado... El equipo lo ha intentado absolutamente siempre. El otro día salió de esa manera, pero insisto, es que si queremos encontrar, pero siempre vamos a ser capaces de encontrarlo en todo, y yo creo, o no me gusta vivir en esas cosas, porque si no, pues estaríamos viviendo en años A, y estamos en el 2025 y en 4 días jugamos una final. Esta me la han pedido que te la haga, no es mía, y además creo que es la última de lo que es el pasado, antes de centrarnos en lo que viene. O sea, hemos pasado regular, pero ahora vamos a pasarlo bien a partir de ahora. Cuéntame. La pregunta más o menos es, ¿qué diferencia puede haber entre este Cáceres que no ha llegado al final de temporada, aparentemente, en su mejor momento, a diferencia, por ejemplo, de un Palmer que con toda la autoridad, bueno, excepto el último partido, que es un derbi también, ¿no? Sí. Si no recuerdo, porque juegan contra Fiwi, bueno, pues ha acabado con 3 derrotas nada más, nosotros con 10. No quiero comparar las derrotas, para eso hablaremos luego. Pero la autoridad con la que Palmer, con todo prácticamente decidido, bueno, todo prácticamente, absolutamente decidido desde hace ya tiempo, ha mantenido un nivel y una consistencia, incluso al final de la segunda vuelta, ha sido un poco diferente a la que hemos tenido aquí. Pregunto, ¿por qué? Bueno, yo no estoy en Palmer. No te puedo... Seguro que sabes por qué. No, hombre, seguro el por qué no, porque me estás preguntando por un equipo que, aunque lo hemos estudiado bastante las últimas semanas, no sé la idiosincrasia que ellos tienen. Yo me remito a lo que te he dicho antes, y es que nosotros, sobre todo desde la jornada de Ponferrada, el equipo se ha reinventado varias veces y no hemos conseguido tener esa regularidad adaptándonos a todo lo que nos hubiera gustado. Son cosas que suceden y en eso no podemos, son cosas que no podemos controlar. O sea, ¿qué quiero decir con ello? Todas las situaciones que nos han pasado son lesiones traumáticas. Traumáticas me refiero a una torcedura, a un tal. No son lesiones musculares que puedes decir, guau, es que ahí nos hemos pasado apretando la semana, tal. No ha habido, de estas no ha habido, y cuando ha habido un conato de tal, lo hemos protegido muy bien. Edu no juega contra Sevilla, en la jornada 2 por decisión más nuestra que no del propio Edu. El tema de Óscar podría haber jugado el otro día. Lo podríamos haber forzado el otro día, pero no tiene sentido que lo forcemos por lo que nos viene. No tenía ningún tipo de sentido. Entonces, a mí me hubiera gustado que solo hubiera pasado lo de Edu, por ejemplo. Yo creo que el equipo hubiera llegado en ese aspecto de una manera diferente, y también, insisto, hemos tenido que adaptarnos a varios escenarios, con jugadores cambiando de posición continuamente, adaptándose y cambiando cositas. Pero eso es el deporte es así. Y yo creo que con eso que te digo, en esta liga loca tiene mucho mérito lo que hemos conseguido. Y ahora llega el momento de la verdad. Felipe, hemos dicho que bueno, el final ha sido un poquito así, ¿no? Con ese sabor un poquitín amargo de los últimos resultados. Adrián, ¿cómo animarías tú a la afición a que esté el domingo allí a animaros en esta finalísima que tenemos? ¿Qué puedes decirle a aquellos que digan, que con este final de temporada no me animo yo? Bueno, pues oye, todo lo que sea, al final, en la final la juegan 2 equipos que son los 2 más regulares de sus respectivas conferencias. Yo sí que creo que, insisto, incluso a esa gente que ha sido más intermitente, porque sus motivos tendrá, y buenos son, es así, que también es un premio para todos, y lo vuelvo a decir, y creo que todos nos merecemos disfrutar esas cosas, y es algo que si no, después ojalá pues nos salga el partido que tengo en mente o que tenemos en mente, que puedas decir, es que sí, lo estaba viendo por Canal FEP, que se verá muy bien, pero no es lo mismo que poderlo vivir. Yo el día de Ponferrada me lo pasé muy bien en el pabellón, hubo un ambiente de la hostia, y eso tenemos que ir a eso, pero tenemos que ir a eso primero para que nuestra gente disfrute de ello. También ayudemos al equipo muchísimo más, porque con el pabellón así todo es mucho más fácil, y después para que no sea fácil jugar fuera de casa para el equipo rival.
¿vale? Porque eso es a veces, hay equipos que les sucede eso, que juegas de local, no te digo que sea nosotros porque no es nuestro caso, pero que juegas de local y no afecta. Yo sí que me quiero quedar con una cosa, ¿no? Con una pequeña reflexión, que aquel que tenga un poquito de dudas y que sienta que a lo mejor yo solo quiero que se acuerde cómo estábamos el año pasado y cómo estamos ahora. Cómo el año pasado fue un suplicio durante toda la temporada, cómo se acabó resolviendo con un descenso, y este año estamos luchando por todo lo contrario, por un ascenso, estamos en una final. El que tenga dudas, que no las tenga, que vaya, porque el equipo obviamente va a dar el do de pecho, seguramente va a estar ahí. Y oye, si es el momento de que alguien se una, de que no ha estado la temporada, de que son de los que, oye, les gustan este tipo de partidos porque, joder, es una final, yo me voy a subir al carro, encantado. El pabellón es grande, así que todo el que quiera... Y que además tienes un equipo, todos, que los chicos comprometidos con la ciudad, o sea, al final los ves por la ciudad, se integran, o sea... Es un equipo que está comprometido y el equipo evidentemente tiene ganas, porque el equipo tiene muchas ganas, con errores, somos humanos, porque somos humanos, pero al final, oye tú, si tiene que haber castigo, que sea al final, que no sea ahora. Ahora toca disfrutar y sobre todo de un premio muy guay, muy goloso como es este. Bueno, Felipe, pues nos queda una cosita, y es que llevamos semanas hablando de, ya cuando se acerquen los playoffs hablaremos de cómo es todo ese proceso, ya hablaremos, pues Felipe, ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Ahí Boni nos ha puesto los enfrentamientos, no sé si lo puedes proyectar otra vez por ahí, Boni, los enfrentamientos de... No, tranquilo, no hay prisa, ¿eh? Los enfrentamientos de los equipos que han quedado en playoffs, sin contar obviamente Cáceres Palmer, recordemos, se enfrentan cruzados, ahí lo tenemos, ¿vale? Salou fue el octavo del grupo este, pues contra Melilla, segundo, Benicarló séptimo, Cultural y Deportiva tercero, Prats sexto, Ponferrada tercero, los dos que han quedado quintos, sexto Huesca, Godella cuarto, Caja 87 séptimo, Juiz y Palma tercero y Biel octavo contra San Antoni, segundo. De estos 7 partidos salen 7 ganadores, y a ellos se les unirá el equipo que no consiga ganar la final entre Cáceres y Palmer. Y una vez que queden esos 8, ¿qué pasa, Felipe? Bueno, pues... Porque esto es un cacao, ¿eh? Sí, no es fácil. El perdedor de la eliminatoria, Cáceres-Palmer, se reengancha con los 7 que hayan pasado a la primera de las rondas, la primera ronda. Pero los emparejamientos se vuelven a crear de nuevo, es decir, lo que ocurre es que hay una reordenación de la clasificación, donde está el primero, que siempre será el perdedor del Cáceres Palma, y a partir del segundo, tercero, cuarto, quinto, se ordenarán según la posición que hayan ocupado en liga regular. O sea, los 7 que pasen la primera ronda, más el Cáceres o el Palma por haber perdido la final, se van a reordenar. Siempre será el Cáceres primero o el Palma. Por ser el que pierda esa final, y ya lo será siempre a todos los efectos en la segunda y en la tercera ronda. Eso es que sobre todo es importante, porque puede ser, por ejemplo, que la Cultural haya acabado tercera con 15-11 y, por ejemplo, Figu y Palma o Giria pues haya acabado igual, o Godella con 16-10. No importa que Godella tenga más triunfos, porque al final lo que pesa es la posición en la liga. Efectivamente. Entre equipos que hayan acabado en el mismo puesto, sí, ahí habría ya que entrar en... número de victorias. Número de victorias y en algunas más cosas. No se da el caso, no hay que llegar a los puntos a favor, puntos en contra, no hay nada así, ¿de acuerdo? Pero sí que hemos visto ahí los cruces. Los 8 que pasen, como decimos, se recolocan de aquella manera. Hay otro enfrentamiento de cuartos de final y 2 semifinales, y el campeón, o el ganador mejor dicho, de esas 2 semifinales asciende. Normalmente Felipe tiene por ahí datos, y me consta, Felipe, que has estado indagando en porcentajes y todo. Cuéntame, pues, a ver. Fíjate, no los he traído, no sé por qué, no se me ha pegado. No, pero me lo sé. Pero te lo sabes. Me lo sé. Hombre, pero antes habría que preguntar. Lleva desde el sábado. Antes habría que preguntar, porque recuerdo cuando vino Adrián por primera vez, él decía que jugar el partido de vuelta en casa no era tan trascendente. ¿Lo sigues pensando? Bueno, es que Te está esperando con algún dato, yo creo, ¿eh? No. Voy a ratificar lo que diga. Yo, por ejemplo, creo... siempre te vas a llevar a lo que... En el momento, ¿no? En ese momento. Cuando vienes, sí que dije que había jugado 2 eliminatorias con Benicarló con el factor campo a favor y las había perdido, y había jugado una con el factor campo en contra y también lo había perdido. Entonces, yo sí que creo que en la eliminatoria que vamos a jugar, yo creo que nos beneficia jugar primero en casa. Y eso hace muchísimas semanas que lo pienso. Y
yo creo que nos beneficia. El resto, tú imagínate ir a jugar a León, partido de ida, 4.000 personas, en el partido de ida lo haces mal. Y creo que esto es la injusticia del formato de competición que tenemos. Creo que nunca debería ser a ida y vuelta, tendría que ser al mejor de 3, tendría que ser. Igual que también pienso que los dos ganadores, y no porque hayamos quedado primeros ahora, deberían de tener el ascenso en esa liga regular. Bueno, pues yo te voy a dar los datos de las eliminatorias que se han producido en los últimos 4 años. Venga. Ha habido 56 eliminatorias a doble vuelta, de las cuales 16... un 28% se las ha llevado el equipo que jugó el primer partido en casa. O sea, partimos mal. Empezamos mal, 28%. De esas 56 eliminatorias. De las cuales... Piensa, mis equipos ya te rompen esa estadística, ¿eh? Sí. De esas 50... Ojo que mejoramos. De esas 56, 12 han sido para ascender. Y hay 5 de las 12 se las han llevado los equipos que jugaban el primer partido en casa, 41%. Vamos acercando. Y de esas 12, 4 han sido finales de primero contra primero, de las cuales el 50% se las han llevado los equipos que jugaban primero en casa. Ergo, esta final está al 50%, está claro, ¿no? Está claro. Normalmente, porque claro, el hecho de que Palmer llegue con 23 triunfos, Cáceres con 16, ¿no? Que Cáceres al final tiene los mismos triunfos, por ejemplo, que hablamos, que Horta Godella, que ha quedado cuarto, ¿no? En el otro grupo. ¿Tú crees, Adrià, que Palmer llegue con 7 victorias más? ¿A priori les da ese papel de favoritos o no crees que haya favoritos en esta final? Yo creo que en una final la cosa está al 50%. O sea, a mí lo tengo claro. Evidentemente sí que hay cosas de Palmer que les tenemos que tener muchísimo respeto. O sea, es el equipo que mejor rebotea de la liga, rebotean de una manera increíble, y el rebote en este deporte que es el baloncesto es clave, ¿no? A nivel defensivo te llevan a los equipos a unos puntajes muy bajos, que esperemos no se tenga que repetir ninguna estadística de las que ha comentado Felipe antes del programa, pero insisto un poco, al final son dos guerras de dos estilos muy diferentes que nos vamos a encontrar. Y sí que creo que nosotros hemos competido muchísimo más durante toda la temporada que ellos lo que han podido competir en su liga regular, y creo que por eso es uno de los factores por los cuales creo que nos beneficia jugar en casa. Por eso creo que también nos beneficia mucho más que haya un ambiente, con perdón, que sea de la hostia, para que nosotros lo podamos refrendar eso con nuestro trabajo, y que a ellos se les haga ese primer partido se les haga cuesta arriba, que es algo que tenemos que intentar. Esta semana, que es ya crucial, ¿no? Entiendo que la estáis preparando de alguna manera especial, o estáis siguiendo las mismas rutinas y mismo tipo de entrenamiento que la temporada regular. ¿O? Bueno, nosotros, a ver, en verdad, y ahora ya se puede explicar, llevamos semanas preparando esta eliminatoria. Los jugadores lo saben encubierto, si lo queréis llamar de esa manera, porque entrenas cosas y haces cosas que después, evidentemente, pues los fines de semana no haces, porque no quieres que te escauteen en ese aspecto. Creo que ese punto más del que hablábamos, los jugadores ya lo ponen de por sí, porque es una semana diferente. O sea, ya de por sí son estas 2 semanas, el aire, el ambiente es diferente. Pero bueno, nosotros, yo creo que el equipo cambiar determinadas rutinas no es bueno. Tenemos nuestras propias rutinas, mantenemos, sí que intentamos dar algún toque diferente, más en lo anímico, ¿no? Para romper un poquito esa monotonía. Sí que intentamos meter alguna cosita más, pero con la mente puesta en lo que toca. Debe ser chulo, vivir estas semanas vamos a llamarlo playoff, ¿no? Pero dentro de un vestuario así. Es un premio, ¿no? Claro, debe tener ese gusanillo. Sobre todo cuando se ha trabajado tanto. Mira, mira, y te diré una de las cosas que me dice mi hija. Me dice: papá, yo solo te pido una cosa, ¿vale? Bueno, me acaba pidiendo 2, ¿vale? Pero principalmente solo te pido una cosa, y es que por favor disfruta de esto, disfrútalo. Y después me dice: pero sube, ¿vale? Pero sube, ¿vale? Pero me dice sobre todo disfrútalo, y por eso insisto en eso, en lo anímico, que evidentemente hemos hecho cosas mal, claro que sí, como todos los equipos, pero vosotros, bueno, alguno que hay aquí que es muy del Real Madrid, mira la Euroliga que ha hecho, y ahora le toca a Olympiacos. Y el Madrid puede pelarse a Olympiacos, ¿por qué no se lo puede pelar? Y pueden ganar la Euroliga, porque son capaces de hacerlo. Entonces, tenemos que disfrutar de esto, y me molestaría, y utilizo la palabra molestar, que realmente como ciudad no lo hiciéramos,
porque no sabemos si el año que viene lo vamos a poder disfrutar o no, porque no sabemos si estaremos en Le Plata, o bueno, en segunda FEP, o en primera FEP, o a lo mejor no estamos, ¿vale? Entonces es algo que por eso abogo a disfrutemos de ello. Bueno, y hablando, ¿no?, de los jugadores, ya por terminar, los veteranos, que tenemos, como tú dices, un equipo con gente veterana, ¿no?, tienen bien interiorizado que ha llegado el momento, sobre todo por el que han venido. Dani no, porque ya estaba aquí, pero Óscar, Edu, yo qué sé, el propio Raco ahora. Mira, nosotros nos conocemos ya hace unos cuantos meses, ¿sí? ¿Cuántas veces me has escuchado a mí pronunciar la palabra ascenso? No se te pregunta poco más. Y la palabra ascenso, ¿la han utilizado más ellos? ¿No han utilizado más ellos cuando vienen aquí? No, el objetivo es ascender. Yo siempre he dicho llegar lo más lejos posible, que hagamos bien nuestro trabajo, pero el ascender, son ellos los que en entrevistas lo han dicho, han venido y lo han dicho. Entonces, ¿crees que están mentalizados para ese momento? Yo creo que evidentemente, yo creo que lo están. Ahora falta que lo tenemos que refrendar con nuestro trabajo. Ellos saben a qué han venido, ¿no? Y están aquí para eso, y yo creo que ese es el objetivo de la pregunta, ¿no? Que nos lo digan. Claro, sí, ellos saben que tienen que han venido aquí para esto, y ahora es el momento de hacer lo que tienen que hacer. Ahí estamos. Reset y empezar. Son 2 partidos. Son 2 partidos nada más. Mañana 80 minutos. Son 80 minutos. En el primer entreno de esta semana que hemos hecho, tú imagínate si vamos a lo infame que hicimos el otro día contra Huesca. Es la mejor semana de empezar una semana. Lo infame más veces que yo en los últimos años. Pero bueno, pues no, porque eso hoy pero ¿crees que eso hoy ya no toca hablar eso? Los chicos, lo que teníamos que hablar, créeme que ya lo hemos comentado, y esta semana es ese reset mental, es decir, a esto hemos venido, ¿no? Vamos a por ello. Pues lo que toca ya es lo último, ¿no? Tenía pensado hacer un bracket, pero no sé si te apetece, Felipe. Bueno, contar un poquito nuestra quiniela, ¿no? Viendo un poquito cómo ha pasado y viendo los resultados que teníamos por ahí, ¿vale? Yo quería un poquito apostar por que Cáceres obviamente va a ganar, y creo que vamos a ascender por la vía rápida, espero y así lo deseo. Por lo que mando a Palmer a esa repesca, donde para mí creo que los equipos que van a ganar esta primera eliminatoria, confío mucho en Melilla, en la Cultural y en Ponferrada. Creo que esos 3 equipos de nuestro grupo se enfrentan a rivales a los que pueden vencer, bajo mi punto de vista. Giria en el partido contra Archena le daría también como ganador, a Figui, a Ibiza, y voy a confiar en Huesca ante Godella, fíjate, por mí voy a confiar en Huesca. Lo que me quedaría unos cuartos entre Huesca y Palmer, Giria, Ibiza, Ponferrada, Melilla y la Cultural con Figui, de donde creo que podría ser un duelo el del otro día, el derbi de Figui contra Palmer, y Melilla, Ibiza, y yo creo que van a ascender los dos, Palmer e Ibiza, creo. Irse es irme a lo fácil. Bueno, yo es que estaba en casa haciendo tiempo. Creo que es irse a lo fácil, porque al final han sido el otro primero y el mejor segundo, pero oye, me consta que estadísticamente, Felipe, no, bueno, las estadísticas también viste por ahí algo que, ¿no? Entonces, que prácticamente un primero y un segundo sí, casi siempre. A ver, siempre han ascendido los campeones de grupo y siempre ha ascendido un segundo de grupo. Entonces, yo me baso un poquito. Esto es lo que pienso de tú. Cuéntame tú, a ver. No, bueno, a ver, yo creo que un poco más o menos como tú. También creo que Cáceres ganará. Es un sentimiento que el otro día, saliendo del pabellón después de la infamia, comentamos, no, en serio, lo digo en serio, comentamos, casualmente pasó por allí Javi Ortiz, y nos midimos nuestro grupo más crítico, ¿no? El núcleo este duro que tenemos allí. Me tenéis que llamar, hombre. Claro, sí, tú estabas dando la rueda de prensa, no te íbamos a llamar. Es que encima salía calentito. No, pues no, luego nos fuimos a tomar una cerveza, igual podías haber estado allí. Bueno, pues todo el mundo, o sea, todo el mundo no, un sector decía, esto es un desastre, no lo ascendemos ni de coña, mientras, Javi, ¿tú qué opinas? Esto lo ganamos, esto lo ascendemos fácil. Yo te lo dije también, Tú y yo coincidimos al salir también. Hoy creo más que nunca que le vamos a... Bueno, creo que Cáceres ascenderá, como digo. Viene Ibiza, creo que pasará a Ibiza. Salou, Melilla, creo que pasará a Salou. Caja Fibui... Melilla, perdón. Caja Fibui... No lo tengo tan claro, porque no sé qué puede pasar, no sé. Caja me dio buenas sensaciones durante una gran parte de la temporada, ha acabado muy mal. Puede ser un poco ahí el tapado, Si se carga a Fibui tampoco nos vendría... Nos tocaría Caja en este bracket que voy a hacer yo, en segunda ronda. Benicarlol, Cultural Leonesa, pues no lo sé. Me gusta la Cultural Leonesa, siempre lo dije. Huesca y Horta. Tiene una baja sensible, no sé si jugará Ochi, Fares Ochi. No sé puede ser clave, esa baja. Tiene una fascia plantar y eso es doloroso y además tarda en curarse. Ahí Adrián, ese duelo a Adrián no le preguntamos, ¿no? No, bueno.
Huesca y Godella, entre Huesca y Godella, no sé, dudo. Huesca me parece un equipo bien, pero Godella creo que puede ser un poco mejor, sobre todo juega la vuelta en casa, no sé. Prat, Ponferrada, a mí me gusta bien Ponferrada. Y Archena, Giria, yo creo que voy a confiar en Archena. ¿Vas con Archena? Sí, yo voy. Ahí los amigos Carlos Toledo, Albert Lafuente. Porque conocemos a Carlos Toledo, nos cae. Albert Lafuente también, está por ahí. Entonces, bueno, si no hubiera sorpresas, Leonesa Fibui y Giria Palmer. Tengo aquí puesto Cáceres, no sé por qué. No, Cáceres no. Godella, Melilla, Ponferrada, Ibiza y, bueno, pues lo que tú has dicho. Ascenderían, pues lo mismo que hemos dicho. Palmer, Ibiza. Palmer, Ibiza, ¿no? Posiblemente. O Melilla. Bueno. Yo que sé quién va a ascender. ¿Qué más? ¿Tú te mojas un poco, Adrián? No tengo problema. Pónmelos por ahí que yo de memoria. Salou, Melilla. Yo sí que creo que Melilla, a mí que Benicarro, evidentemente, pues un poquito el corazón me tira a que tiren ellos, pero creo que lo tendrían que hacer muy bien en el partido de ida porque ganar en el campo de la Cultu es complicado. Dudas con el Prat Ponferrada. Sí que es verdad que creo que la vuelta en Ponferrada creo que les beneficia a la Ponfe. En el Archena Giria yo creo que por cómo han llegado creo que Archena. Yo creo que Giria hizo una primera vuelta espectacular, pero la segunda vuelta creo que sí que han perdido bastante fuelle y confío hoy en Archena. En el Huesca Godella yo confío en Godella. O sea, creo que Godella es un equipo que lleva muchos años el núcleo trabajando juntos, le han sumado jugadores como Gonzalo Iglesias, que está muy bien, el exterior, ahora no me acuerdo cómo se llama, también está muy bien, y ahora ya tienen de vuelta a Robinson y Degen, que es un interior que, bueno, si os acordáis del de Almansa, que antes de la lesión, pero ahora ya está recuperado. Está Olaizola también. Está Julen, o sea, yo sí que creo más Godella que no Huesca. Dudas en el caja Fibui, sí que creo que Fibui está en un poquito por delante, por sensaciones de cómo han llegado al final y porque creo que es un equipo que a mí es de los que más respeto me da, y en el Biel Ibiza creo que es Ibiza. O sea, que coincidimos prácticamente. ¿no? Porque tú hayas puesto Cáceres en tu siguiente. Y bueno, Felipe, ¿qué pasa? Debe haber puesto Cáceres barra Palmer, ¿no? Pero has puesto, por eso no coincidí. No se ha pegado. Bueno, y ya por terminar, un poquito, Felipe, siempre que antes de un partido analizamos un poquito al rival. Sí, pero ahora, oye, tenemos aquí al que mejor lo conoce, ¿no? Efectivamente, ¿no? ¿Qué podemos esperar de este? Nos has dicho que es un equipo, pues, el que mejor rebotea de toda la competición. No, es un equipo ¿Qué podemos esperar de...? Un equipo muy físico. Yo creo que tiene determinadas características que lo hacen complejo, ese nivel físico, la capacidad de rebote, el dominio de los dos aros que tiene, que es muy importante y es en lo que sustenta gran parte de... Bueno, primero en el cómo juegan hacia adelante, porque aseguran mucho su rebote defensivo y tienen un alto porcentaje, creo que son 15 rebotes ofensivos por partido, que son muchas segundas opciones que tienen, son muchas segundas opciones que tienen, entonces creo que es algo clave. Y un dato que se da muy poco en el baloncesto, no solo en la segunda FEP, sino eso a lo mejor Felipe es un equipo que utiliza el tiro de mid-range, de media distancia, lo utiliza mucho y con muy buena efectividad, que no es muy habitual en el baloncesto moderno del de hoy en día. No se ven las estadísticas porque no se publican tiros de media distancia, pero por ejemplo tienen jugadores como Feliu, como Isley, como Alessandro Scariolo, que utilizan chapela un poquito menos, pero que utilizan ese tiro de media distancia con una efectividad brutal, y eso también te hace complejo porque es o tiro de tres o juego interior o normal, ¿no? Entonces ese mid-range, como decimos, yo creo que lo hace complejo. Bueno, ya te digo, dos estilos diferentes, ellos muy agresivos a nivel defensivo a todo el campo, si lo quieres llamar así, y evidentemente les tenemos que llevar a lo que a nosotros nos beneficia, que es a pararle su ritmo, que yo creo que tenemos o hemos tenido equipos en nuestro grupo que lo hemos conseguido parar, el propio León, el propio Ponferrada, propio Huesca allí, o sea, muchos equipos que en ese aspecto se pueden asemejar, y sobre todo el tema del rebote. Es algo que tenemos que tener clave controlarlo para también nosotros poder ejercer el ritmo que queremos ejercer al partido. Pues rebote, Felipe, habrá que ponerse don Edu Gatel, Jubril, Cándido, todos ahí. Debo decir que tengo también datos estadísticos de puntos de ventaja en el primer partido, qué pasa después, pero lógicamente no los vamos a decir aquí ahora. Lo diremos cuando pase el primer partido. Pero la clave es ganarlo, ¿eh? Ganarlo, hay que ganarlo. Y de más de X puntos para asegurar que estadísticamente... Bueno, eso sería yo creo que la clave...
evidentemente lo que nos gustaría a todos es ir con una diferencia muy buena. Ojalá se pueda dar, pero yo creo que la clave, aunque ganes de 6, como digo yo, ese más menos 6 prácticamente es ¿Tú no has visto los datos que he sacado, ¿no? Es que ese más 6 es la clave. Pues sí, no, te prometo que no. No iba a decirlo, pero bueno. O sea, te prometo que no. No, en serio, ¿verdad? Y yo creo que ese más menos 6, evidentemente es ir mejor 6 arriba que no 6 abajo, pero yo creo que lo importante es que acabes con esas buenas vibras el partido, porque a no ser que lo puedas decidir, que ojalá pasara, pero no sé si pasará, son 40 minutos más en Palma. Pero fíjate lo difícil que es todo, porque incluso el año pasado el Cartagena-Zamora gana en la ida, gana Zamora en Cartagena de 9 y pierde la vuelta a Zamora en su casa de 16, ¿no? En la final. O sea, es todo loquísimo. O yo, por ejemplo, en una eliminatoria de playoff he empatado. Sí. Espero que eso no se dé, porque... No, porque le rompe las estadísticas. Me peta el Excel. Contra Zamora también, precisamente. En los dos únicos ha habido 112 partidos de eliminatorias de esto. En 2 ha habido empates. Y en los 2 ha estado Zamora. Curioso, ¿eh? Curioso. Zamora no está por aquí, así que bueno. Pues lo dicho, hemos llegado a la semana importante, a la semana trascendental. El Cáceres juega el próximo domingo a las 7 de la tarde ese primer partido de la final ante Palmer. Allí vamos a estar, allí os lo vamos a contar. Y la semana que viene hablaremos del partido de vuelta, un partido que será el sábado día 3 a las 6:30, donde, Felipe, sabemos que hay un grupete de aficionados que se está moviendo para ir. Sí. Sabemos que se están moviendo para ir. Que si alguien está interesado en viajar a apoyar allí al Cáceres, que se ponga en contacto con la Peña Cami Cáceres, porque me consta que ahí tenéis lo ponéis bonito y tenéis todos los contactos por los que podéis hablar con ellos, porque me consta que vamos, tienen hablado incluso de un precio cerrado y demás, así que oye, y si no... Hay opción con hotel y sin hotel. Eso es. O sea, es decir, pasar la noche en la discoteca Q o en Pachá, una de estas, ¿no? Donde sea celebrando. Ya está, claro. Y si no, Felipe, pues... Seguimos trabajando. Estamos trabajando en ello y hablaremos de ello cuando sepamos si se puede hablar de ello. Se hará público, esperemos que la semana podamos decir algo. Bueno, Adrián, pues desde aquí desearte la mejor de la suerte, que será también la nuestra, porque podremos celebrarlo. Y nada, ahí estaremos apoyándonos este fin de semana, desde la distancia la semana que viene. Y esperemos que de aquí a un par de semanitas, pues... Nos vemos en la celebración. Estemos en la celebración, efectivamente. Y Felipe... ya tienes la camiseta preparada, ¿no? Empecé el programa con el cagómetro aquí, ahora está aquí arriba ya. Arriba, obviamente. Es que bueno, no te quiero imaginar cuando lleguemos al domingo por la mañana. Yo quiero que empiece ya. Ese día no comes el domingo. Yo quiero que empiece ya, quiero que se juegue. Yo también quiero. Los años de playoff, o sea, cuando empezaba el primer partido quería que se jugara, estaba deseando que se jugara. Estamos todos así. Y encima en domingo. Pero en un partido, pero una ida y vuelta, Vas a estar en los conciertos, Felipe, pensando en el partido del Cáceres, ¿eh? Bueno, intentaremos pensar en lo que estamos después ya del domingo y hablaremos. Adrián, muchas gracias. Venga, a vosotros como siempre. Un placer. A ti como siempre. Bueno, también dar las gracias a Boni, claro, y a todo el equipo que está detrás, porque son los que hacen que esto sea posible. Y nada, nos emplazamos aquí la semana que viene, en otro ratito de Quinto Cuarto, analizando lo que ha sido ese Cáceres Palmer del domingo. Hasta la semana que viene.